Ok, ya parece que aquí entré. Tengo que hacerle ahí un- una carita sonriente a la máquina esta, ¿verdad? La que me tiene así, pero enojado porque no quiere trabajar, pero tengo que poner una cara contenta, ¿no? Ok, pero, ¿me escuchan en el YouTube? Ok, 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 bueno, saludos a los que nos escuchan en el YouTube. Tenemos, saben que tenemos gente que nos escucha desde, no sé si es de Veracruz o Puebla. Hay alguien que nos ve allá, es un eh, conocido de una amiga de mi suegra o de mi esposa. Se llama, me parece, se llama Rodolfo, me parece. Así que le mandamos saludos a Rodolfo, ¿verdad? Desde aquí, desde California, y el Señor lo bendiga, ¿verdad? Bueno, vamos hoy también a Avi, porque luego me dicen, es que no saludas a Avi. Bueno, a todos los que a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Este, vamos a dar inicio, hermanos, a la lección. Se llama, la serie se llama Contendiendo por la Fe, ¿verdad? Va a ser una serie de lecciones que vamos a estar viendo. Hoy la lección se llama, está en forma de pregunta, ¿es Cristo Dios? ¿Verdad? Entonces vamos a comprobar con la Biblia si Cristo es Dios o no, ¿verdad? Porque hay muchas sectas y religiones que niegan que Cristo es Dios. Entonces, pues vamos a enseñarles que con la Biblia si es Dios o no. ¿Eh? Bueno, vayan a Romanos 9:5. Eh, Romanos 9:5. Romanos 9:5. Este, los que están ahí en el YouTube también, si pueden buscar en su Biblia, Romanos 9:5, ¿verdad? Para que comprueben lo que nosotros vamos a enseñar. Excuse me, Romanos 9:5. ¿Ya lo tienen, hermano? Ok, bueno, vamos a dar inicio. Dice Romanos 9:5, dice de quién son los patriarcas, está hablando de Cristo, dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, voy a repetir esa frase, ahí dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, bendito por los siglos, amén. Ah, bueno, ahí podemos ver claramente, yo creo que si tendríamos que terminar el mensaje de hoy, hermano, ahí terminaremos, porque ahí solo es una parte de lo que enseña en la Biblia acerca de Cristo. Dice que Él es Dios sobre todas las cosas. Amén. Entonces, quiero orar para que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oremos, bendito Padre Celestial, seguimos delante de ti, Señor, rogándote que nos visites en esta tarde, que bendigas tu palabra, que se siga llevando, se siga predicando, que pueda haber almas transformadas, almas salvas, arrebatadas del infierno, Señor. Y yo te ruego que bendigas tu iglesia, bendice a los que ya conocen, a los que ya son salvos, que tú les bendigas en esta tarde. Te ruego también bendiga a todos los que nos escuchan, que puedan ellos ver tu palabra, que podamos ser útiles a ellos. Y perdona mis pecados para que pueda ser útil también, Señor. Y te lo ruego todo en el
Bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, como vimos allí, hermano, entonces la serie se llama Contendiendo por la Fe o Defendiendo nuestra Fe. ¿Okay? Porque, como les dije, hay gente que niega que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Bueno, claro, hermano, el hombre, eh, cuando es rebelde, no quiere tener un Dios verdadero, su propio Dios es Él, pero la realidad es que nosotros somos creación y Dios es Dios. Amén. Entonces lo vamos a ver por puntos y vamos a ver la importancia, hermano, de que Cristo sea Dios, ¿verdad? ¿Por qué digo la importancia, hermano? Porque si nosotros no le tomamos importancia a esto, ¿verdad? Estamos perdidos, ¿ok? Y lo voy a enseñar por puntos para que entendamos lo importante para nuestra fe, entender que Jesucristo es Dios. No podemos tener ninguna duda acerca de esto, porque si hay una duda, hermano, tu fe está muerta, está perdida. ¿Ok? Entonces, lo voy a enseñar claramente por puntos para que entendamos la importancia de por qué Cristo es Dios y por qué tenemos que defender esta fe. Número uno, si quieren escribir el punto, número uno, si Cristo no es Dios, ¿verdad? Si Cristo no es Dios, tú y yo no hubiéramos sido creados, ¿verdad? Si Cristo no es Dios, tú y yo no existimos, ¿ok? Y lo vamos a ver con la Biblia. O sea, punto número uno, ¿por qué Cristo es Dios? Si vas a Juan, quiero que vayan a San Juan, Juan 1.3. Juan 1.3. En Juan 1.3, la Biblia enseña, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios y es creador. Y, y, y sabemos que solamente Dios es creador. Nadie que no sea Dios no puede crear nada, ¿verdad? Entonces quiero que lean conmigo en Juan o San Juan 1.3. ¿Ya están ahí conmigo, hermano? En San Juan 1.3 dice la Biblia así, dice, era en el principio con Dios. Y dice, perdón, me estaba leyendo el 2, dice, era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero quiero que lean conmigo desde el versículo 1 para entender mejor todo este pasaje. Dice, en el principio era el verbo, hablando de Cristo, solo era la palabra, no había venido todavía en carne. Dice, y el verbo era con Dios, o sea, Cristo estaba con Dios Padre y el verbo era Dios. O sea, dice, ese verbo, esa palabra de quien se hablaba, era Dios. Dice el 2, era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Él no existiera, hermano, nosotros no existiríamos. Entonces, tenemos que, denme un minuto aquí, se me hace que me perdieron algunas personas aquí. Oh, ya las tengo para atrás. ¿Se me perdieron ahí, hermanas? Oh, ok. Entonces, como dice ahí el versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, como pueden ver ahí, hermanos, si Cristo no es Dios, ¿verdad? Porque según unos así lo creen y lo piensan, entonces tú y yo no existimos, nada de lo que está creado
existe, porque si Cristo no existe, pero más sin embargo la Biblia dice claramente que Cristo creó eso. Cristo nos creó, Cristo nos creó todo lo que está en el mundo. Eh, Vayan a Colosenses 1.16. Colosenses 1.16, está como unos 7 libros más adelante, más o menos. Colosenses 1.16. Acuérdense, voy a estar recordando cada eh, el tema y la serie. Acuérdense que la serie se llama Contendiendo por la Fe, y el título del, del tema se llama ¿Es Cristo Dios? Entonces vamos a ver si Cristo es Dios o no. Y el punto número 1 estamos viendo es que eh, Él es creador. Y si Él no fuera Dios, pues no fuera creador. Mas, sin embargo, la Biblia comprueba que él es creador. Entonces, Él es Dios. Dice 1.16 eh, de Colosenses. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que está en los cielos, en la tierra, y toda potestad, todo poder, todo fue creado por Cristo. Todo, 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 todo. Entonces allí podemos ver que Cristo es Dios, ¿verdad? Porque Él, solamente Dios puede crear. ¿Ok? Quiero que veamos otro pasaje. Eh, este, no, no es cierto, ya terminé ese punto. Vamos a entrar a otro punto importante. Quiero que denme un segundo, aquí voy a buscar una hoja aquí, que se me olvidó quitarle el prepa a mi estudio. Y ahora quiero que escuchen, escriban este otro punto. Punto número 2. Eh, escribía así: si Cristo no es Dios, tú y yo estamos fritos, no hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces, si Cristo no es Dios, hermano, tú y yo llevamos todos nuestros pecados. ¿Están conmigo, hermano? Solamente Dios perdona pecados. Punto número 2. Solamente Dios perdona pecados. Y según la Biblia, dice que Él perdonó nuestros pecados. Amén. Vayan a Hechos 10:43. Hechos 10:43. Porque en Hechos 10:43, tengo que estar manejando estas cosas aquí. Hechos 10:43. Esto es para despertar, hermanos, la gente allá en el mundo. Si alguien ve estas lecciones, ¿verdad? Puedan ver cómo estudiamos la Biblia, y, y que todo lo que enseñamos, ¿verdad? Cuando tocamos puertas, no es de nosotros, sino es de Dios. Es Dios quien habla a través de nosotros. Y aunque hay gente todavía que sigue en sus ideas, en sus filosofías, ¿verdad? Porque hay gente que no quieren confiar en Cristo, no quieren aceptar que Él es Dios, aceptar que Él los puede salvar, aceptar que Él perdona pecados. Hermanos, si ellos no creen en Cristo,
hermano, ellos van a cargar con sus pecados. Y ahorita vamos a ver eso. Mira, vea Hechos 10:43. ¿Ya están ahí conmigo, hermanos? Denme un amén. En Hechos 10:43 dice, y de dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Okay? No estoy leyendo todo el texto, hermano, solo estoy leyendo la parte donde dice que Jesucristo perdona pecados. ¿Okay? Si alguien quiere leer todo el capítulo de 10 de Hechos, está bien para que comprueben lo que estamos hablando, pero estamos viendo lo relevante a este tema que dice, voy a leer otra vez, dice, de dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, dice, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente no cree, hermano? Cuando alguien rehúsa creer en el Señor. Mira, vea, quiero que vayas a Juan 8:24. Ve conmigo a Juan 8:24, lo que dijo el Señor acerca de esto. Si alguien no cree que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y por lo tanto Él lo puede perdonar de sus pecados, dice la Biblia que morirá en ellos y se irá al infierno. Mira, en Juan 8:24, ¿verdad? Dice Juan 8:24, dice así, si no, si voy muy rápido, escriban el pasaje, ¿verdad? Al principio, así lo puedes, ¿verdad? Comparar después, ¿verdad? Porque hay gente un poquito más lenta, otro más rápida, pero yo trato de irme a un paso más o menos normal, ni muy rápido, ni muy lento, ¿verdad? Para que todos se conformen. Dice el Juan 8:24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermano, si nosotros, eh, si Cristo no es Dios, como dije al principio, tú y yo estamos fritos porque cargamos con nuestros pecados. ¿Sí están conmigo? ¿Qué importante es nuestra fe? ¿Por qué tenemos que defender nuestra fe? Bueno, hermano, porque eh, si nosotros nos dejamos llevar por el mundo, ¿verdad? Por su filosofía, hermano, estamos fritos, ¿no? Estamos cargando nuestros pecados, más sin embargo, si creemos en el Señor, dice que Él nos limpia de todo pecado. Mira, vea ahí mismo en Juan 1:29, en ese mismo libro, en Juan 1:29, yo hay veces que me quedo espantado, más bien me quedo boquiabierto cuando veo que un creyente, un cristiano fundamental, ¿verdad? Que está educado en nuestras iglesias y luego se tiene este compañerismo, hermano, con alguien que es que no cree que Jesucristo es Dios o es enemigo de Cristo. Hermano, y ya ha pasado que a veces ese tipo de gente se ha dejado manipular por las doctrinas de ellos. Es muy importante entender que no podemos aceptar, ¿verdad? Las creencias de ellos en esta situación. Claro, no estoy diciendo que no debes de saludarlos, no, no, no. No debes de permitir que traten ellos de que te hagan conformarte a sus doctrinas. Una vez fuimos a ver un hermano, ¿verdad? Y no había venido a la iglesia y pues ya lo fuimos a ver a su casa. Y cuando llegamos a su casa, estaba eh, con unos, le llaman enemigos de Jehová, ¿verdad?
Y y él también empezó a cuestionar si Jesucristo era Dios. Y entonces ahí es donde está el peligro, hermano, que si tú dejas que esta gente te empiece a manipular y a manipular con cosas que ellos creen que no están en la Biblia, pues es muy peligroso. Hay que tener mucho cuidado con lo que la gente cree y no con lo que dice la Biblia. Entonces, ahí en Juan, como les dije, vamos a leer Juan 1:29. Aquí está Juan mismo hablando de Cristo y dice el 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan el Bautista, el que escribió este libro, da testimonio de que Cristo era quien iba a quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, pues vemos claramente que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Él quita el pecado del mundo. Quiero que vayan, hay otro ejemplo, a Mateo 9. Quiero que vayan a Mateo 9. Mateo 9, versículo 2. Ok, ahora vamos a ver punto número 3. Ya vimos el primer punto, voy a recapitular un poco. El primer punto fue que fuimos creados, ¿verdad? Y solamente si Cristo nos creó, entonces Él es Dios, porque no, nadie más puede crear sino Dios. Y nadie más puede perdonar pecados sino Dios. ¿Ok? Entonces, Cristo es Dios, de acuerdo a la Biblia. Y número 3, vamos a ver que si Cristo no es Dios, ¿verdad? Entonces, no resucitó cuando fue crucificado, muerto y sepultado, pero dice la Biblia que resucitó. Y no solo eso, dice que nos resucitará a nosotros también. Entonces, el punto número 3 dice, si Cristo no es Dios, como muchos dicen, no tenemos esperanza de la resurrección, pero Él es Dios. ¿Ok? En, espérenme, parece que me adelanté al mensaje un poquito. Era Juan 5:25, perdón, Juan 5:25. Me equivoqué de pasaje. Juan 5:25. Me equivoqué en el pasaje, man. Juan 5:25. ¿Ya están conmigo ahí? Ok. Entonces, si Cristo no es Dios, ¿verdad? No tenemos esperanza en la resurrección, ¿verdad? Que es una de las esperanzas, una de las tres esperanzas más grandes del cristiano es la resurrección. Eh, ya están ahí en Juan 5:25. Quiero que lean conmigo cuidadosamente. Vamos a ver que Jesucristo es Dios y que Él resucita. Nos va a resucitar a nosotros. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y hora es cuando los muertos, dice, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, perdón. Dice el 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Bueno, ¿y quién está en los sepulcros? Bueno, los muertos, ¿verdad? Entonces, obviamente, los que estén en los sepulcros van a escuchar la voz de Cristo, van a resucitar. Dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces ahí vemos, hermanos, claramente que seremos resucitados, esa es la esperanza, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor resucitó, ¿verdad? Y la misma Biblia lo enseña, y dice la Biblia que todo el que crea en Él, dice que resucitará. Entonces, por lo tanto, Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Miren, vayan a Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Allí, en este pasaje, dice la Biblia que no solo vamos a resucitar, pero dice que nos va a llevar con Él al cielo, hermano. Es otro punto de debatir a veces con gente que dice que, que no vamos a ir al cielo, ¿verdad? Ese es otro tema que más adelante vamos a ver acerca de, de esta serie de estudios que vamos a ver, pero si ya están en Primera de Tesalonicenses 4:13, ahí me dan un amén, ¿verdad? Para los que están ahí en el YouTube, bueno, que no están acostumbrados a ir a la iglesia, pues yo creo que se les hace muy rápido el estudio, ¿verdad? Tal vez porque tienen que buscar sus pasajes. Aquí hay gente muy inteligente, puede manejar la Biblia rápido, ¿verdad? Pero en Primera de Tesalonicenses 4:13, aquí vamos a ver que el Señor mismo nos dio promesa de que va a venir con nosotros. Dice la Biblia que va a resucitar a los muertos primero y luego los que vivimos, y si es que, digamos, viniese Él y tú y yo estamos vivos, dice que vamos a ser arrebatados y nos vamos a unir con Él ahí en las nubes. Pero el punto aquí es que va a resucitar los muertos. Si tú estás muerto, yo estoy muerto en ese tiempo, bueno, vamos a ser resucitados. ¿Y qué quiero decir con esto, hermano? Que solamente Dios puede resucitar gente. No hay nadie más que puede devolver la vida este, a un muerto más que Dios. ¿Están conmigo? Ok. En Primera de Tesalonicenses 4:13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Obviamente, alguien que no cree en Cristo, que no cree que Él es Dios, pues no tiene esperanza, ¿no? Dice el 14, versículo 14, porque si creemos, qué importante, quiero que lean conmigo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él o en Él. ¿Se lo vieron, hermano? Es importante este versículo, lo voy a leer otra vez. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, hermano, ahí está la esperanza, ¿verdad? De nosotros, de los que creemos en Cristo, que si creemos en Él, que si murió y resucitó, también nos va a resucitar a nosotros. Ahora lee conmigo el 15, dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, si el Señor viene,
¿verdad? Tú y yo, si estamos vivos, pues no vamos a morir como ellos, ¿verdad? Y ser enterrados, no, no, sí, sino que dice que nos va a llevar, nos va a transformar y nos va a llevar. Eso es lo que está, dicen, primera de Corintios 15, uh, 51, algo así. Dice el 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Si lo leyeron, hermano, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hermano, la Biblia es muy clara, ¿ok? La Biblia es muy clara. Entonces, si tú eres creyente, tú crees en Cristo, tienes que aceptar también que Él es Dios, ¿verdad? Como allí dicen en Romanos 10, 10:10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Jesús, ¿verdad? Es una palabra griega que significa Salvador. Y si tú crees que Jesús es el Señor, refiriéndose a Dios, porque está escrito en mayúscula y se refiere al Señor, a Dios, entonces, si tú crees que Jesucristo es Salvador y Dios, dice, serán salvos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no acepta que Jesucristo es Dios. Entonces, dicen, Él es el Hijo de Dios, hermanos, pues si Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Y allí, como vimos en Juan 1:1, dice, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que está hecho, si no hubiera hecho, no existiría, ¿verdad? Entonces, ya vimos que es importante entender, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Es muy importante esto, hermano. Primero, porque el punto número uno que vimos es que Él es creador, Él creó todas las cosas. Número dos, perdona pecados. Número tres, resucita, ¿verdad? Y vamos a ver otros puntos importantes de esto, ¿verdad?